Hola, hola Mili, ¿cómo te va? Bueno, ahora te mando por acá, por este videíto, te voy a mandar la historia que no pudiste escuchar el día de hoy. Así más o menos, porque es cortita, así que te la mando por acá, ¿sí? Para vos y bueno, y también para tus otros primos si los quieren escuchar, ¿sí? Bueno, la historia de hoy, la que yo había contado esta mañana, trataba sobre las aguas amargas de Mara, ¿sí? Bueno, y en esta historia de las aguas amargas de Mara, eh, empieza, empieza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Cuando sale de Egipto y se produce ese milagro enorme de que Dios abre las aguas del Mar Rojo y pueden cruzar por el medio y después se cierra el mar y se liberan por fin de todos los egipcios, ¿sí? Una vez que eso pasa y el pueblo por fin queda libre, bueno, entonces el pueblo empieza a caminar por el desierto, empieza a caminar por el desierto eh, con, con una nube, había una nube arriba, sí, que los cubría durante la mañana para que no tuvieran calor. Esa era la presencia de Dios. Dios los acompañaba a través de una nube en la mañana y a través de una columna de fuego durante la noche. De esa manera Dios iba todos los días caminando con ellos en medio del desierto y así los protegía y los guiaba en medio del desierto. Al tercer día de que habían cruzado el Mar Rojo y vieron ese milagro enorme y portentoso de las aguas que se abrieron en el mar, resultó que el pueblo empezó a tener calor porque estaban caminando en el desierto y entonces empezaron a tener calor, calor, como cualquiera de nosotros un día que salimos y tenemos calor, ¿sí? Un día de calor, un día de verano. ¿Y qué querían? Lógicamente querían tomar agua. Entonces cuando los egipcios querían tomar agua, o sea, empezaron a hacerle saber a Moisés eso y la nube que los acompañaba, que era Dios mismo, los empezó a guiar hacia un lugar del desierto para poder tomar agua. Lo más curioso de todo esto es que Moisés conocía el camino y porque había sido pastor de ovejas durante 40 años y sabía que por esos lugares las únicas aguas que habían eran las aguas amargas de Mara. Era un arroyo que tenía aguas, pero eran amargas, no se podían tomar, eran como las aguas del mar, viste, de la playa, que son saladas, o sea que no se pueden consumir para quitarnos la sed. Entonces Moisés sabía que existían esas aguas, solamente esas aguas en ese lugar. Lo que pasó es que igualmente siguieron caminando y porque estaban siendo guiados por la nube. Entonces, cuando llegaron al lugar a donde estaba el arroyo con agua, todos los israelitas, perdón, los israelitas, el pueblo de Israel, se había puesto súper, súper contento. Se puso muy, muy contento porque por fin habían encontrado agua para tomar y que tenían muchísimo calor y tenían, claro, mucho miedo de quedarse sin agua en medio del desierto y lo que puede pasar, claramente, que se mueran de sed. Bueno, entonces cuando llegaron al lugar y vieron esa agua, se pusieron súper contentos, súper alegres porque Dios los había guiado hasta ese lugar y encontraron un arroyo con agua. Parecía que Dios había hecho otro milagro más y los había ayudado. Pero, espérate ahí, ¿qué pasó? Resultó que cuando ellos empezaron a probar el agua, se dieron cuenta que el agua estaba amarga, que era horrible el agua, no se podía tomar, era como el agua, como si tomáramos agua de la playa, amarga, o sea, salada, no se podía consumir. Uy, qué decepción, se agarraron, estaban muertos de sed, muertos de calor y no podían tomar agua. Y no solo eso, que se decepcionaron, sino que empezaron a enojarse. Se enojaron con Moisés y empezaron a quejarse con él y a decirle por qué nos trajo hasta acá, que estamos tomando esta agua que es amarga. Entonces se enojaron con Moisés. Pero Moisés hizo lo que el pueblo de Israel debió haber hecho. Porque antes de desesperarnos, antes de enojarnos, de llenarnos de miedo y de preocupación, lo que quiere Dios es que nosotros lo busquemos a Él. Quiere que oremos
que lo busquemos a Él, le contemos la situación que estamos viviendo y Él nos va a decir qué hacer y hay que hacerle caso al pie de la letra todas las instrucciones que nos dé. Entonces eso es lo que hizo Moisés. Juntó sus manos y se fue a hablar a Dios y a comentarle todo lo que pasaba. Y así fue que Dios le respondió y le dio una instrucción. La instrucción de Dios fue que agarrara una rama de un árbol y la pusiera sobre el arroyo sobre las aguas estas amargas. Entonces Moisés cortó un pedazo de rama y la colocó ahí. Y cuando la colocó en ese lugar, lo que pasó fue que esas aguas se convirtieron en agua dulce. Se convirtieron en un agua totalmente, totalmente que se podía tomar. Estaba dulce, o sea, no quiere decir que era como un agua con azúcar. Agua dulce se refiere a que es agua que se puede tomar, digamos, como la que tomamos, digamos, que no es salada, así amarga, que no se puede consumir, ¿sí? Entonces se tomó, el pueblo de Israel pudo tomar el agua porque el agua se convirtió en agua dulce. Dios hizo que se convirtiera en agua dulce. Y así fue que todo el pueblo de Israel otra vez se puso muy contento, muy felices, se tomaron el agua, satisfacieron su necesidad de sed, ¿sí? Y pudieron estar contentos otra vez y solucionar esta dificultad que habían empezado a tener. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que tenemos de esta historia, que era la que decíamos esta mañana? Por un lado, la número 1 es que Dios hace muchas cosas lindas por nosotros. Él nos bendice y hace milagros y nos ayuda un montón con muchas cosas. Entonces nosotros de corazón lo tenemos que alabar. Lo alabamos como cantándole, diciéndole que lo queremos, cuando oramos agradeciéndole todas las cosas que hizo por nosotros y diciéndole gracias y te queremos mucho, gracias por todo lo que hace siempre por nosotros, ¿sí? Alabamos a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Y la segunda enseñanza muy importante que aprendimos de esto es que eh, el pueblo tenía que aprender a confiar en Dios, tenía que aprender a confiar en Dios, ¿sí? Dios había hecho un milagro muy grande al abrir las aguas del Mar Rojo solo unos 3 días atrás. Y cuando se encontraron con la primera dificultad, el pueblo se desesperó, se asustó y hasta se enojó con Dios y con Moisés. Lo que Dios quería, guiándolos hasta ese lugar, era que aprendieran que tenían que aprender a vivir por fe, tenían que aprender a ir a Él, a contarle todo lo que les pasaba, todas las necesidades que tuvieran, sean grandes o sean pequeñas, tenían que ir y contárselas. Y que Él iba a ayudarlos, iba a proveerlos, iba a estar con ellos todo el tiempo. Eso era lo que Dios quería que este pueblo aprendiera, por eso los había guiado hasta esa agua, para que el pueblo aprendiera a buscarlo, para que el pueblo aprendiera a ir a Él cada vez que necesitaban algo y contarle todas sus cosas y hacerle caso en todo lo que Él les decía, seguir al pie de la letra todas sus instrucciones y así ellos iban a estar bien. Eso es lo que, lo que quería Dios que aprendieran y esa es la segunda lección que tenemos para nosotros, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a ir a buscarlo a Él, a pedirle ayuda en todas las cosas, grandes y pequeñas, y hacerle caso en cada una de las cosas que Él nos dice, todas las instrucciones, porque así va a estar todo bien, ¿sí? Aprendemos algo muy, muy importante y muy lindo de esta historia, que solamente Dios es el que puede hacer que las aguas amargas se conviertan en agua dulce. Es solamente Dios el que puede hacer que lo amargo se convierta en algo dulce, porque muchas veces podemos tener decepciones. Esta mañana lo que dijimos, por ejemplo, es que a ustedes, por ejemplo, los niños se decepcionan mucho si les dan regalos que no les gustan. Por ejemplo, están esperando expectantes la Navidad o su cumpleaños y esperan un regalo de su mamá, de su papá, de los abuelos, los tíos. Están esperando un buen regalo. Y resulta que justo ese día, cuando es su cumpleaños o es la Navidad y están esperando ese regalo re grande y re lindo, le regalan un par de medias blancas. Y ustedes capaz se quedan re decepcionados por el regalo que les dieron, ¿no es cierto?
Bueno, esta historia nos enseña que muchas veces en la vida a veces puede haber como cosas que esperamos y esperamos mucho y no salen como nosotros esperamos y nos decepcionamos. Pero, la historia enseña que si nosotros nos vamos a buscar a Jesús, lo vamos a buscar a Dios como hizo Moisés y hacemos caso a todo lo que Él nos dice, nuestra decepción se va a convertir en algo bueno. O sea, no, nos decepcionamos, pero Dios va a convertir lo amargo de esa decepción en realmente algo muy bueno, ¿sí? Él es el único que puede transformar lo malo en algo bueno, las tragedias en bendiciones y lo amargo en algo dulce, ¿sí? Así que bueno, esto es la historia que contamos esta mañana. Espero que te guste, Mili, y que te sirva mucho para vos. Y recuerde siempre que Dios puede convertir lo amargo en dulce, lo decepcionante en realmente algo muy bueno si lo buscas. Así que bueno, un beso para vos y un beso también para todos tus primitos si escuchan el mensaje. La tía les cuenta estas cosas porque sabe que en algún momento les puede servir, ¿sí? Y ojalá y le pido a Dios que se las guarde siempre muy profundo en el corazón, porque en algún momento todas estas cosas que la tía le enseña van a servirle muchísimo, muchísimo. Así que les mando un beso grande y que Jesús esté con ustedes todos los días. Los quiero. ¡Mua!